Cuando hablamos de asesoría en real estate, normalmente estamos viendo en función a un realtor que te envía algún link de internet, que normalmente está paseando contigo de casa en casa o que va a tomarse un café en cualquier esquina de la ciudad y te dice lo que él está escuchando entre un grupo de amigos de real estate. Pero eso no se trata de ser un buen agente inmobiliario. Cuando tú estás buscando un agente para comprar o para vender, tiene que ser alguien suficientemente profesional. ¿Y cómo se es ser profesional en materia de real estate? Es conocer las cifras del mercado, es saber cuáles son los movimientos reales, es saber de financiamiento, es saber de seguros, es saber de impuestos, es saber de muchos temas que te van a dar a ti la visión de que realmente te están asesorando. Porque esto no se trata de alguien que está en la mitad para ganarse un dinero. Esto se trata de alguien que te va a acompañar en todo el proceso para que tú llegues al punto de poder comprar o vender con alguien que siempre va a decirte esto es lo bueno, esto es lo malo, esto puede suceder, esto lo evitamos de esta manera, esto no lo debemos hacer ahora. Es todo ese camino que debe llevar una buena transacción. ¿Por qué? Porque del resto no estaríamos haciendo un buen trabajo. Y eso es lo que invierte en Miami Real Estate. Nosotros hemos estado preparando por tantos años y nosotros nos hemos estado preparando por tantos años y hemos desarrollado, no solo este podcast, hemos desarrollado toda una cultura y toda una infraestructura en nuestro equipo para que tú tengas la tranquilidad. El día de hoy te vamos a estar presentando una de las mejores herramientas que vas a poder tener en español que te sirven para comprar o para vender una vivienda en Miami. Adicionalmente, vamos a estar hablando de lo que está sucediendo esta semana en el mundo del real estate, la subida de las tasas de interés que preocupan muchísimo al mercado y cómo está impactando eso a Florida y también esas preguntas que se están teniendo en un momento tan complicado como el que tenemos ahora. Todo esto y mucho más en el podcast de esta semana. Como siempre, mi persona Gabriel Peroso, me encuentro acompañado con mi amiga y socia Yenixa Molina, para mí es un placer estar con ustedes nuevamente. Jenny. Entremos en materia. Hice un intro Sí, un poco grande, pero creo que vamos a empezar con la actualidad. Tenemos algunas cosas que la gente se está preguntando hoy en día que está sucediendo en el mercado. Cuéntanos cuáles son esas preguntas y cómo se pueden responder. sí, mira, realmente esto viene de un artículo que sugiere la ayuda hacia el mercado o hacia el comprador en general, e inclusive el vendedor, porque cada uno tiene que saber cuál es el momento ideal en el que entra al mercado y es una incógnita que es muy difícil de responder. Y nosotros queremos traerles este artículo donde hay ciertas preguntas que te servirían para definir si realmente vale la pena esperar o no vale la pena esperar. Como lo hemos dicho siempre, depende de tu situación personal y este artículo lo corrobora. Comenzamos con el primero, dice, entienda qué es lo que realmente está esperando. Y realmente, ante todo el amarillismo que hay en las noticias inmobiliarias de que si el interés subió 0.001 ya es un tema, o si bajó 0.003 también es un tema. Entonces, ese amarillismo que exagera todas las noticias simplemente para traer clics y para traer ingresos a través de las redes sociales y no dar información fidedigna, realmente para ti como comprador es bueno sentarte y escribir tú qué estás esperando. Estás esperando, aquí mencionan tres cosas: que los precios de las viviendas bajen, uno, que las tasas hipotecarias bajen, o que mejore tu situación personal. En base a eso, también hay tres respuestas. Que los precios de la vivienda bajen es relativo, dependiendo del mercado donde tú estés y dependiendo del producto que tú deseas comprar, es la respuesta. ¿Van a bajar o no van a bajar? Eso lo define el mercado en el que quieras comprar, y también en base a esa respuesta que encuentres, también es el si tiene sentido esperar. Igual las tasas de interés es algo que no dependen de nosotros, es algo que ni siquiera los expertos pueden predecir. Y a nivel macroeconómico es algo que no depende de ti. Entonces, ¿vale la pena esperar por algo que no depende de ti? Es algo que tienes que responderte. Por último, tu situación personal. Eso sí es algo que si tú estás esperando porque mi hijo se va a mudar, porque estás esperando porque voy a tener un hijo, y esa situación voy a mudarme. Entonces, esa situación personal sí es algo que tú tienes que escribir y definir. Ok, la razón para yo esperar comprar una casa es esta, y en base a ella, pues tomar acción.
Como segunda pregunta, conozca su verdadero punto de partida financiero. Lo hemos repetido innumerable cantidad de veces, muchísimas veces durante nuestros podcasts. No, en las condiciones de un préstamo, cuando tú tienes un perfil de un endeudamiento bajo, un score de crédito 740 o más, y tienes un buen historial de trabajo, las condiciones el del préstamo que obtienes con ese background son mucho mejores que cuando tienes un endeudamiento al tope, cuando tu score de crédito está en 600. Entonces, saber el punto de partida te puede dar a ti la respuesta de cuánto esperar. Ok, yo tengo mi score de crédito en 600, lo quiero llevar a 740. Este es el camino que tengo que seguir y tengo que esperar por ello. Esta es una buena razón escrita, definida y te puede llevar a donde quieres estar para poder comprar. Como tercera dice, ten en cuenta lo que te cuesta alquilar. Ese es un análisis muy personal. ¿Cuánto te cuesta alquilar? Dependiendo de donde tú quieres vivir, si esa renta es similar a lo que te costaría el pago mensual de tu hipoteca, o esa renta es superior, esa renta es inferior. Esa también es una decisión que tú, un análisis que tú tienes que hacer para tomar una decisión de esperar o no esperar. Obviamente, dependiendo del resultado de la economía, si pagas más dinero, si pagas menos dinero, ahí es donde tiene el sentido si esperar o no. Fíjate en el mercado local, no en los titulares nacionales. Como lo dije al principio, los titulares, número uno, locales o nacionales, son siempre amarillistas y es bueno que vayas. Aquí yo le diría, fíjate en el mercado local con un experto que te dé la información necesaria del producto y del mercado donde tú necesites comprar para poder tomar una decisión local, bien microsegmentada para que tu decisión sea la correcta. Por último, dice, piensa en cómo se verá tu vida dentro de 3 años. Como dije, te puedes mudar, tu familia puede crecer, puede reducirse y en base a eso, pues tiene sentido esperar o no esperar comprar. Y utilice los datos del mercado existente. Bueno, aquí dice, una encuesta de Rocket Mortgage a compradores primerizos reveló que el 58% de quienes modificaron sus requisitos iniciales lo hicieron específicamente a la presión económica. A lo que se refiere es que 58% modificó su casa ideal simplemente para adaptarse a la economía. Es bueno adaptarse, porque si tú eres un comprador primerizo, hoy en día la rotación, cada cuánto se muda una familia, cada 8 años. Si tú eres un comprador primerizo en 8 años, probablemente vas a estar comprando tu segunda casa, que puede ser más grande, que puede ajustarse más a tu casa ideal. El objetivo, siempre he dicho, cuando tú eres un comprador primerizo, es comenzar con la inversión en el bien inmueble y comenzar a crear patrimonio en ese bien inmueble para después apalancarte con tu segunda propiedad. Todos estos son aspectos que tienes que ver para decidir si esperas o no esperas en la compra de una propiedad. Nosotros, con el objetivo de poder brindarte a ti información y sobre todo localizada del sur de la Florida, hemos desarrollado información en nuestra página web para que ahí tengas lo que decimos, la información localizada para poder tomar la decisión. Y Gabriela ahora nos viene a explicar dónde está y cómo la puedes ver. Sí, vamos a entrar en materia. Hoy en día estamos hablando de inteligencia artificial como el principal factor que mueve la información que nosotros estamos recibiendo. Ya la gran mayoría de personas le preguntamos directamente a algún sistema de inteligencia artificial o a Google, quien nos arroja un resultado de inteligencia artificial para saber cómo actuar, qué hacer o qué no hacer en un caso dado. Y eso está pasando en materia de real estate. Nosotros hemos adaptado nuestra página web justamente para que tanto Google como la inteligencia artificial le indexe en las mejores respuestas que puedan haber en español. Y en función a eso, hemos desarrollado una nueva página que nos encanta mostrársela porque en ella van a poder ver dos cosas fundamentales. Primero, ver los datos de 125 zonas. Una de las ideas que se hizo esta página web es que realmente existan datos exactos de las zonas de Miami-Dade, de Broward, la bahía de Tampa, Orlando y Central Florida y
Naples y el suroeste de Florida. En función a esto, si yo voy a Miami-Dade, voy a ver acá por orden alfabético cuáles son las zonas principales y cómo son las estadísticas. Por ejemplo, podemos ver de Brickell que tenemos que en Brickell en estos momentos se venden $622 por pie cuadrado, la renta típica está en 3.736, hay una rentabilidad bruta de 7% y si desplegamos vamos a ver incluso otras cifras adicionales y vamos a ver cómo ha sido el aumento de precios durante los últimos 15 años, desde el 2011. Esto viene de todas las fuentes, aquí las pueden corroborar, de eso viene de Redfin, eso viene de Zillow, eso viene de Reciclub, viene de todo y cada una de las fuentes confiables que ustedes puedan tener. Esto si ustedes quieren ver directamente los números y no van a pagar los sistemas costosos que nosotros manejamos, aquí ya está digerido para ti. Pero hay algo mucho más interesante en toda esta web. Cuando vamos a ella, tiene justamente las preguntas que ustedes le hacen a la inteligencia artificial para poder saber qué es lo mejor en materia de real estate. Y lo desarrollamos en 11 guías con 103 preguntas y tiene directamente 194 enlaces a los podcasts. Tenemos por dónde empezar, cómo comprar tu primera vivienda en Florida paso a paso, dónde comprar en Florida y cómo elegir la zona, cómo leer el mercado inmobiliario, cómo comprar un condominio de preconstrucción en Miami, ya el tema financiero, cómo financiar la compra, cómo llegar a calificar, cómo obtener la hipoteca si eres extranjero, los números de la propiedad, cómo saber si una propiedad de alquiler es rentable, qué se paga cada mes por una casa en Florida, los impuestos de la propiedad e incluso cómo vender una propiedad. ¿Qué es lo interesante en todo esto? Que dentro de cada una de estas guías, vamos a poner un ejemplo, cómo vender una propiedad en Florida. Si hacemos clic aquí, van a tener las preguntas principales, las 9 preguntas, cómo sé que es mi momento para vender, si mi zona manda el comprador o el vendedor, qué precio salgo, cuánto va a tardarse en vender. Si hago clic en la pregunta, voy a ir directamente a la pregunta, qué precio salgo, me va a dar todas las especificaciones de cómo calcular el precio y si aún tienes duda, vas a tener un enlace al blog de manera de que puedas verlo en el blog. Adicionalmente aquí, por ejemplo, vas a tener cálculos específicos. En mi zona manda el comprador o el vendedor. Si estoy en Hollywood, hay 4.2 meses de suministro, eso se tarda 68 días en vender, es una zona donde manda el vendedor y aquí van a poder tener cálculos directos de cómo está funcionando todo esto. La idea es que ustedes tengan esta información de primera mano en estas 11 guías, sepan las respuestas y si las ponen en un buscador de inteligencia artificial también les pueda llegar directamente. Incluso, como decimos, directo al podcast. Por ejemplo, ¿qué necesito tener antes de empezar para comprar una vivienda? Tengo que tener el ingreso documentado, el historial de crédito, los papeles. Si tengo duda, poner el presupuesto estricto de los gastos. Si hago clic aquí, voy a ir directamente a la parte del podcast donde se explica exactamente qué es lo que necesito ya en video. Todo esto lo estamos haciendo porque sabemos y entendemos que efectivamente ustedes necesitan esa información ya digerida. No se trata de un realtor en la esquina de un café diciéndole no te preocupes, amiga, todo va a salir bien, yo te voy a mandar un link, etcétera, y ese con una libretica diciéndote todo. No, se trata de que ustedes tengan profesionales detrás de todo esto y eso es la web. Es una página profesional con la información que tú necesites y si adicionalmente necesitas ayuda ahí van a estar todos los enlaces directamente al WhatsApp nuestro a agendar una cita para que puedan resolver cualquier duda que puedan tener. Continuando ya con lo que sería la semana, Jenny, vamos a revisar el déficit que hay de viviendas que está bajando o por lo menos se está manteniendo estable. Cuéntanos un poco. ¿Qué está pasando en el mercado de Hialeah en Miami-Dade en el mes de junio? El precio medio de venta es de $530,000 con un precio por pie cuadrado de $323. La renta típica es de $2,348 al mes con una rentabilidad bruta del 6.6%. El inventario activo es de 1,451 listados con un tiempo medio de venta de 74 días y un inventario de 4.7 meses. El Hotnet Score de Hialeah está en 32 puntos. ¿Cuál es el dato destacado? Que está entre las 10 zonas con mejor Hotnet Score desde el mes de junio. Es decir, es una de las 10 zonas con más velocidad o con más atractivo de venta. Síguenos para más datos del mercado inmobiliario de Florida cada mes. Soy Gabriel Peroso y esto es Invierte en Miami Real Estate. Sí, mira, ha sido noticia que nosotros tenemos un déficit de casi, de 4.7 millones de viviendas en Estados Unidos.
y realmente ese es uno de los factores por los cuales nosotros siempre decimos, es que no hay inventario suficiente, por eso los precios no bajan, por eso actualmente estamos como estamos en tema inmobiliario. Razones por las que esto está sucediendo es una historia que viene desde la crisis inmobiliaria. Tenemos 20 años en los que no se han construido viviendas. Cuando hubo la crisis inmobiliaria del 2008 fue muchísima construcción sumado con mala calificación para los préstamos hipotecarios. Todo eso que generó una crisis. Cuando estalló la burbuja inmobiliaria, los constructores simplemente dejaron de construir. Todos esos años donde esa construcción era mínima, generó déficits y déficits y déficits de vivienda, que llegaron a sumar 4.7, 4 o 5 millones de viviendas. ¿Qué es un déficit de vivienda? Hay muchas familias que viven en dos familias en una casa, ya sea a través de una eficiencia, ya sea papás e hijos. Esa duplicidad de familias, se supone que cada familia debería tener una casa. Ese es el déficit que hay. Tenemos 4.7 millones de casas que hacen falta para suplir esa necesidad. ¿Cuál es la noticia? La noticia es que si nosotros vamos a la tabla, me muestra el 2021 hubo un incremento entre año y año, esto dice que aquí suman 2 años, 20 y 21, de 495,000 viviendas que se sumaron al déficit que había. En el 2022 se le sumó al déficit ya existente 256,000 viviendas. En el 2023 se le sumó 159,000 viviendas y en el 2024 43,000. Lo que quiere decir es que este número, este cambio anual de necesidad está disminuyendo, solo $43,000, lo que hace que esta reducción de déficit baje. ¿Es una buena noticia? Sí, es una excelente noticia, sumado a que la asequibilidad ha mejorado en zonas con mayor auge de construcción. Entonces, el hecho de que tenga tenga menor necesidad de viviendas a nivel nacional, sumado a que la asequibilidad en algunas zonas está mejorando, eso ayuda al mercado inmobiliario en general. ¿Que es una ayuda muy lenta? Sí, pero lo importante es que vamos mejorando poco a poco y que al final en 2 o 3 años vamos a ver un mercado inmobiliario con mayor normalidad, es lo que diría yo. Ahora venimos a hablar de permisos de construcción, que se suma a esto de la asequibilidad. Sí, Jenny, yo no soy tan optimista como tú de que esto va a mejorar. En 3 años yo creo que va a empeorar. Actualmente, dado la coyuntura de las bajas tasas que hubo hace un par de años, se aceleró la construcción y bajó el déficit. Pero resulta que el aumento de tasas, y más que se ha extendido 2025, 2026 y continúa y pareciera que no va a bajar, incluso le vamos a dedicar un podcast nada más a esto, está generando desconfianza en los constructores y estamos viendo que un vistazo a los permisos de construcción en 400 mercados de la vivienda, y aquí hay unos números interesantes. Lástima que esto no nos hace mucho contraste, voy a tratar de ver si lo puedo poner un poco más grande para que se pueda leer. Dice, permisos totales de vivienda ha bajado 2.3 interanual. Permisos de vivienda unifamiliares menos 0.2% interanual. Los permisos de multifamiliares hasta 4 unidades están igual y los permisos de más de 5 unidades han caído un menos 6.3% anualmente. Eso quiere decir que efectivamente los constructores no están teniendo la confianza necesaria en el sistema y están cayendo. Miren, ese titular que tú diste responde justamente a esta gráfica. Aquí podemos ver esta gráfica donde se veía que estaban subiendo los permisos de construcción y evidentemente se reduce el déficit. Pero cuando vemos esta caída acá, aunque ha habido un cierto repunte, no es suficiente como para ver un futuro prometedor, porque nuevamente estamos viendo una bajada acá al final. Eso es lo que estamos en este momento. Si nos vamos incluso a los mapas, vamos a darnos cuenta que si vemos single family, permisos por cada 1,000 residentes, que es para tener un baremo igual, nos vamos a dar cuenta que existen muchas zonas dentro de Estados Unidos que no están teniendo construcción. Florida sí está teniendo construcción y no ha parado. Texas también. Estamos viendo las Carolinas también con buena construcción, pero todo el noreste del país con poca construcción y la costa oeste también con poca construcción. Si nos vamos acá, podemos ver
ver quiénes encabezan todo esto de single family. Aquí está por el tamaño de la zona, pero sí, vamos a verlo por los permisos vamos a verlo por el tamaño de la zona mejor acá. Estamos viendo que estos permisos en el 2021 eran 13,000 permisos, hoy en día hay 11,000. Es decir, subieron coyunturalmente, como lo vimos, y luego han venido bajando. Aquí lo podemos ver, zonas como Dallas, Fort Worth, habían 54,000 permisos, hoy hay 40,000. Habían 48,000 el año pasado, es decir, vienen disminuyendo. Si lo vemos por zonas de Florida, vamos a poner acá, Miami, Fort Lauderdale, estamos viendo como los permisos teníamos 9,300 en el 2021, aquí tenemos 2,689, esto es en single family. Si nos vamos a los multifamily, vamos a ir al cuadro de una vez, vamos a tratar de poner esto un poco más pequeño, se vea completo. Aquí podemos darnos cuenta que tenemos la zona de New York, que los permisos de multifamily se han mantenido iguales, incluso han subido en el último año. Si nos vamos a zonas de Florida, nuestra zona de influencia, estamos viendo que también han subido los single family casi a 17,000 permisos. Tampa ha venido subiendo también, Orlando ha venido disminuyendo, es decir, es mixto el desempeño. Al ver mixto ese desempeño, podemos entender que hay que conocer la zona. Es lo que siempre estamos diciendo, hay que conocer la zona y hay que tener un agente real estate que trabaje en las zonas, que conozca, que vea estos números, porque en función de eso, comprando o vendiendo, sabe cómo plantearse en una negociación, sabe cómo buscar lo mejor para ti, sabe cómo sacar provecho de cualquier número o de cualquier bien que le estén enfrentando. No es lo mismo condominio que un single family, no es lo mismo un condominio de más de 4 unidades que un condominio de menos de 4 unidades, un multifamily más pequeño, no es lo mismo un edificio que un townhouse. Hay que saber de números y esto es la diferencia. Si quieres más asesoría, siempre con gusto, teléfonos en pantalla y el QR code arriba. Continuamos, Jenny, con lo que está sucediendo en el déficit en la semana. La semana Sí. ha estado un poco lenta. Cuéntanos qué ha habido. Sí, mira, la semana ha estado un poco lenta, diríamos, ese es el resultado de unas tasas de interés que han subido. Y lo que comentábamos al principio del podcast, pues las tasas de interés subieron un poco y eso paralizó a todas las personas que tienen la intención de comprar una propiedad. Entonces, ¿qué números me traes o cómo mido las métricas de las consecuencias del aumento de las tasas de interés? Dice, las ventas pendientes de las viviendas en Estados Unidos cayeron a su nivel más bajo desde principios de abril. Como lo hemos dicho, las ventas pendientes es la primera métrica cuando alguien pone una oferta por una propiedad y simplemente se firma, el vendedor y comprador se ponen de acuerdo y se firma un contrato. Ese número de alguna manera me lee la posibilidad de que la mayoría de las ventas pendientes son ventas cerradas en un mes y esto me da la lectura de cuántas ventas voy a tener cerradas en el próximo mes. Las visitas a las viviendas han disminuido. También lo hemos dicho en varias ocasiones, el mercado inmobiliario está simplemente lento. Y se puede ver en este número, las visitas a las viviendas han aumentado un 15%. Si yo lo comparo con el año pasado, el 2025, a este punto del año las visitas habían incrementado un 31%. La lectura es mercado inmobiliario pues más lento. A pesar de todo esto, aquí dice que las tasas de interés persistentemente altas, el pago promedio de una hipoteca en Estados Unidos cayó a 2.575, su nivel más bajo en 3 meses, y esto es debido a que el precio promedio de una propiedad simplemente ha disminuido, está en su nivel más bajo en un año. Y esto genera pues que el promedio del precio de la propiedad con la tasa de interés se haya subido un poco, pues un pago mensual es más bajo. Esa es la buena noticia. Si vamos a las gráficas para verlas rápidamente, aquí están las ventas pendientes. En julio, en algún momento que bajaron las tasas, repuntaron las ventas pendientes, pero con todo lo que ha sucedido, que la guerra comenzó nuevamente, pues las ventas pendientes se vinieron a la baja. Los nuevos listings, pasa lo mismo, las personas debido a la incertidumbre económica, pues simplemente no ponen las propiedades a la venta y vemos como a principios de año hubo un incremento en nuevos listings, hoy en día está al menor nivel en un año. Y aquí tenemos los pagos mensuales que cayeron. Esto es para que lo vean a nivel de gráfica. En marzo pues estaban obviamente inferiores porque los intereses estaban mucho más bajos, pero esperemos que pronto vamos a ver, Gabriel, qué nos dice al final de este podcast, si vemos luz al final de este túnel y las tasas de interés van a bajar. Sé que ahora vienes a hablar de tasas de interés y adicionalmente los inquilinos accidentales, qué es lo que está pasando con estas personas que se convirtieron en inquilinos en su casa.
¿Qué está pasando en el mercado de Brickell en Miami-Dade en el mes de junio del 2026? El precio medio de venta está en $834,000, con un precio por pie cuadrado de $622. La renta típica está en $3,736, con una rentabilidad bruta del 7%. El inventario activo es de 1,242 listados, con un tiempo mediano de venta de 139 días y un inventario bastante alto de 12.3 meses de suministro. El Hotness Score de Realtor.com lo tenemos en 9 puntos, es decir, es un mercado bastante frío. ¿Cuál es el dato destacado? Que se encuentra en el top 4 de la renta mensual más alta de junio de las 37 zonas que estamos estudiando. Síguenos para más datos del mercado inmobiliario de Florida cada mes. Soy Gabriel Peroso y esto es Invierte en Miami Real Estate. Sí, Jenny, tenemos un caso bien interesante que son los que se llaman así, propietarios accidentales, lo llaman ellos, no inquilinos accidentales, porque el tema es que no quieren ser propietarios de su vivienda, pero la situación los obliga a tener la vivienda. Es decir, hay muchas personas que han estado en una vivienda que compraron con tasas de interés bajas, necesitan venderla porque cambió algo, porque ya la casa le queda pequeña, porque se mudaron de zona, porque ya no necesitan tener la casa, quieren tener el dinero, pero se convierten en propietarios accidentales porque salen a vender la casa, no logran venderla. ¿Por qué no logran venderla? Porque resulta que el precio no es el que quieren, porque resulta que tienen una tasa muy baja, entonces irse a otra propiedad también no tiene sentido comprar allá porque van a comprar con tasas altas, entonces terminan rentando esta vivienda para con esa renta pagar una renta en otro lugar porque no pueden comprar en ese otro lugar porque para qué cambiar una tasa de interés baja por una tasa de interés más alta. Es decir, la misma circunstancia de un mercado arriba y abajo los ha llevado a que efectivamente se tengan que quedar con la vivienda que compraron. Esto ha generado auge ha sido donde los precios de la vivienda han caído y hay algo que deben saber. En general, nosotros estamos viendo que en este artículo lo que resaltan es que una de las cosas que ellos ha pasado es que también en zonas donde compraron con tasas de interés bajas y donde más han caído los precios es donde sí han quedado más atrapadas las personas. Es decir, salgo a vender, no me están dando lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo pensaba que iba a valer la vivienda, entonces me quedo con la vivienda mucho tiempo y aquí pueden ver en las zonas donde los precios de la vivienda están por encima del pico de la pandemia. Eso son zonas donde hay la menor cantidad de incidencia de deslisting o de gente que pone la casa y luego no la vende, sino la saca a rentar. Y en las zonas donde los precios han caído es donde hay más incidencia justamente de este fenómeno que son todas estas ciudades: San Antonio, Denver, Houston, Phoenix, Austin, por ejemplo, Milwaukee, Boston, Louisville en Kentucky. En esas zonas no se ha dado tanto el fenómeno. Pero hay algo que es interesantísimo de este artículo. Dice que además de considerar de que el propietario está realmente preparado para asumir la responsabilidad de ser un arrendador, es decir, te conviertes en un arrendador y necesitas considerar temas financieros. No es solo decir, tengo que buscar a alguien que me rente, tengo que hacerle el mantenimiento a la vivienda, tengo que cobrar la renta, etcétera, sino hay un tema de impuestos sobre las ganancias de capital. Y esto es lo interesante. Si nos vamos a revisar estos temas de los impuestos de la ganancia de capital, esto la gente no lo ve. Porque la gente dice, no, lo rento y ya, pero al rentarlo y ya es muy posible que tú tengas que pagar un impuesto completo sobre el dinero que te ganaste en esa vivienda. Y aquí te ponen un caso. Aquí te dice cómo funciona la exclusión. Hay una exclusión de $250,000 para solteros, $500,000 para los casados. En función a esto, si tu precio de venta es $700,000 y tú compraste la casa en $400,000 más algunos ajustes, aquí ponen el precio que pagaste más algunas mejoras de capital que puedan haber. Esto siempre debes consultarlo con un contador. Si quieres, nosotros te podemos recomendar, pero en general un contador es el que te lo puede decir. Y tu ganancia, en redondeando, son $300,000. Nos damos cuenta que si eres soltero tienes una exclusión de 250,000, es decir, lo que está sujeto a impuestos son solo $50,000. Para esto hay que cumplir unos requisitos: que tú hayas sido propietario de la vivienda durante al menos 2 años de los 5 años anteriores a la venta y que tú hayas estado viviendo 2 años dentro de los 5 años anteriores a la venta. Es decir, ser dueño y vivir en la propiedad. Pero ¿qué pasa? Y puntos importantes: si pasan más de 2 años,
tú pierdes este derecho de exclusión y al perder este derecho de exclusión vas a tener que pagar completo. ¿Completo sobre qué? En este caso, sobre el precio de venta 700,000, le van a restar los 400, la ganancia entera de los 300,000 va a pagar y muy posiblemente va a pagar una tasa alrededor de 25%. Hay que hacer el cálculo con un contador, pero en general de esos $300,000, tú vas a estar perdiendo una buena cantidad que le vas a tener que dejar a tío Sam. Existen casos que puedes aplicar una exclusión parcial, etcétera, pero en general, nosotros estamos dando el caso general. Tienes que tener mucho cuidado cuando tú estás en función a rentar la propiedad. Y eso te lo tiene que decir tu agente inmobiliario. Nosotros tenemos justamente un caso ahorita de una persona que está comprando una nueva propiedad, tiene alrededor de $400,000 de ganancia y tiene 2 años para tomar decisión. Tiene 2 años para ver, como dice Jenny, o si se queda en la vivienda de por vida o si la vende en el plazo de 2 años. No es tan exagerado como quedarte en la vivienda de por vida, porque no es que te obliguen a quedarte en la vivienda, pero si no vas a tener que pagar alrededor de $100,000 de taxes. Entonces, darle $100,000 al gobierno o vender la propiedad en 2 años o decir, la voy a dejar por siempre y se la dejo a mis hijos en herencia o veo lo que hago en 15 años, eso es un tema porque vas a saber, tienes unos impuestos. O sea, al final del día tienes que conocer. Adelante, Jenny. Claro, quisiera agregar algo si quieres poner otra vez la lámina. Este es el impuesto a la ganancia de la propiedad. Y eso es algo que tú, si deseas dejar tu primera propiedad rentada, tienes que, como lo dijo Gabriel, o decides dejarla para el resto de tu vida como herencia para tus hijos para no pagar esa cantidad de impuestos, o la vendes en este tiempo para no pagarle al tío Sam o le pagas al tío Sam. Esas son las 3 cosas que hay que hacer. Este es el impuesto a la propiedad, pero ahora existe el impuesto a la ganancia de la propiedad. Existe el impuesto a la propiedad, lo que tú pagas todos los años. Si tú eres dueño de esta propiedad, si quieres súbeme a los valores de las propiedades para hacer un ejemplo rapidito. Si tú compraste esa propiedad en $400,000, vamos a suponer, estás pagando actualmente $4,000 de impuestos porque como tienes el homestead, el valor de la propiedad se paralizó y no llegó a 700,000. ¿Qué pasa cuando tú te mudas y rentas? Esta casa dejó de ser tu homestead porque tú ya te mudaste, tú la estás rentando. Tienes que declarar que ya no vives allí. Y en ese momento el impuesto sube de esa propiedad, el impuesto. Pero adicionalmente, si tú duras más de 3 años sin comprar una propiedad, la ganancia que tienes entre los 400 y los 700 que no pagabas impuestos a la propiedad, tú te la puedes llevar a una nueva. Si te la llevas a esa nueva, pagarías en la siguiente propiedad el valor de la compra menos 300,000, el impuesto en los taxes. Este es un ahorro que si tú no compras una propiedad rápido, simplemente lo pierdes. Y es un ahorro que lograste comprando una propiedad hace 10 años en 400,000. Entonces, es importante que tú te sientes y saques las cuentas cuánto vas a dejar de ganar y tomes tu decisión. Para nosotros siempre lo más importante es que tengas la información para que tomes la decisión adecuada que se ajuste a tu futuro. Puede ser que para ti no importa perder eso y eso está perfecto, pero lo importante es que lo sepas. Nosotros hemos recibido infinidad de llamadas de personas, ¿por qué me pasa esto? Y le pasa porque no tenía la información en el momento de tomar la decisión. Ahora vamos con tasas de interés, Gabriel, disculpa la interrupción. No, está perfecto. Y ahí vean ustedes lo complejo. Les aseguro que todo lo que yo dije y todo lo que dijo Jenitze, el 50% no les quedó, porque no lo comprenden, porque es difícil, porque ya va, pero cómo va el cálculo, pero mi caso es distinto, pero es que yo tengo la casa en un LLC, hay 1000 circunstancias, pero es que mi casa está en otro estado, pero es que mi casa es pequeña y yo ya la pagué completa, ¿cómo queda todo esto? No, pero es que yo debo el 90% de mi casa, o sea, todas esas circunstancias dependen de un realtor, que no sea un realtor de café, que sea un realtor realmente que conozca, un realtor que entienda, porque, ok, te va a ayudar un contador, pero quien une el contador con el abogado,
con la casa de título, con toda esta estrategia, con la compra, con la nueva propiedad. Es el realtor que es el que se va a sentar contigo y va a entender completa la situación y te puede llevar al momento de la decisión mucho más informado. Vamos a ver tasas de interés rápidamente, aunque vamos a dedicarle todo un podcast el día martes a esto. Tasas de interés que cerraron el viernes 31 de julio, es decir, el fin del mes, cerró en 6.83. Eso es un récord para lo que veníamos viendo. Estaban en 6.76 al día martes, terminó 6.83. Y aquí podemos ver uno de los factores importantes. Esta semana se reunió la Reserva Federal y en la reunión de la Reserva Federal resulta que las tasas quedaron igual, las tasas referenciales a 3.75, perdón, las tasas quedaron, disculpe aquí, quedaron a 3.50, 3.75, que es lo que está actualmente, pero ya lo que se espera para septiembre es una subida y para octubre y para diciembre esa subida a 3.75-400. Eso no quiere decir que son las tasas de interés hipotecarias, sino las tasas de interés interbancarias, que son las que lleva la Fed, pero eso inmediatamente va a hacer subir las tasas hipotecarias nuevamente cerca, muy cerca del 7%. Y aquí pareciera que para enero están previendo una posible subida adicional de las tasas para todo el 2027. ¿Qué está sucediendo? Una de las cosas que está sucediendo, la guerra contra la inflación ha dañado muchísimo y la guerra contra Irán ha dañado muchísimo. La inflación no se ha podido controlar. La Fed sabe que tiene la inflación aquí y subiendo y va a tener que dar una subida de esto para ralentizar la economía y que nuevamente las tasas, la inflación baje porque no han logrado su objetivo del 2% y adicionalmente la guerra de Irán ha subido el combustible nuevamente, el crudo está cerca de los $92 el barril, esto no ha ayudado nada. También los bonos del tesoro pueden ver que han venido subiendo a 4.7. Estos bonos del tesoro a 10 años son los que marcan realmente las tasas de interés. Estos bonos del tesoro le sumamos el spread, que es la diferencia entre el riesgo que existe entre comprar un bono del tesoro o comprar un bono, un paquete de hipoteca, termina siendo la tasa de interés. Por eso el spread en este momento está cerca del 2%. Por eso tenemos tasas en 6.83 porque es 4.73 más 2%. Ese spread históricamente ha sido el 1.8. Hemos llegado a picos hasta del 3%. Eso depende de la confianza en el mercado, pero aquí pueden ver que a 6 meses el bono no ha hecho más nada que subir. Venía de 4.25 aproximadamente y ya está en los 4.75. Todas esas rayas que ven allí es parte de la economía. Eso es cómo funciona el mercado, esa cantidad de rayas que uno mismo va trazando y va viendo, pero todo depende de ti y de quién te esté asesorando. ¿Cómo podemos cerrar el podcast, Jenny? Señores, pregunten, por favor. Ahí tienen el QR code, lo escanean, van directamente a nuestro WhatsApp. Obviamente, el objetivo de este podcast es darles la información, pero nuestro trabajo es ser agentes inmobiliarios. Realmente de lo que nosotros trabajamos y vivimos es comprar y vender casas y asesorar a las personas. El asesoramiento para nosotros básicamente es una pasión, nos gusta. Cada vez que comenzamos el podcast decimos va a ser de 20 minutos, de 22 minutos y fíjense, llevamos 36 minutos y seguimos conversando y dándoles lo que sabemos, nuestro mejor consejo para que por favor tomen la decisión adecuada. Sabemos que la inversión en una propiedad marca muchísimo tu prosperidad y tu vida como familia. Entonces simplemente pregunten, es sencillo, es fácil y es gratis. No es darle like al video que le indicas a la plataforma YouTube, que es un contenido de alta calidad que vale la pena que sea difundido. Compártelo y, por supuesto, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada de nuestras 4 entregas a la semana con lo mejor del real estate de Florida y de los Estados Unidos. Donde Vivir en Miami Podcast es una producción de Invierte en Miami Real Estate. Transparencia total.